Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio, el taller de arte gráfica ambateña, en su segmento taller de grabado. Mis queridos amigos, hoy les comento que con este video voy a hacer el cierre de estas pequeñas reflexiones en relación a asuntos básicos relacionados al tema del grabado. Y en este caso topar el tema del rodillo, el entender un poco el proceso del entintado y ir teniendo claro cuál es la función que tiene esta herramienta para nuestro trabajo. Pues quiero comentar, ¿no es cierto?, que debemos tener mucho siempre en consideración la validez que tiene esta área del rodillo de entintado y el material con el que esté hecho, ¿no? Existen diferentes grados de dureza de los cauchos y también va a depender de para qué lo quieras utilizar. Va a depender de la técnica que vayas a emplear, la dureza que deba tener cada uno de los cauchos que tenga nuestra herramienta de trabajo. En este caso lo que quiero hablar con ustedes un poco es, aparte de este tema tan interesante de entender los cauchos, es profundizar un poco más allá en el sentido de entender que cuando yo estoy entintando, ¿no es cierto?, con esta herramienta, solemos entintar sin comprender lo que estamos haciendo, ¿sí? Voy a empezar con lo siguiente. Cuando yo hago que mi rodillo cargue de tinta, debo darme cuenta de cuál es el espacio que en el momento en que yo voy a hacer que recorra mi rodillo, ¿sí? Permítame, voy a retirar esto por acá, las tintas. Debo darme cuenta cuál es el espacio que desde que inicio el recorrido con mi rodilla me permite descargar tinta. Porque cuando ya está descargada la tinta, si yo paso en otro lado la tinta, ya no me va a seguir arrojando tinta. Por la simple razón de que ya ha sido descargado en una primera parte. Y en este gráfico que les tengo acá, ¿sí?, vamos a observar exactamente eso, ¿sí? Aquí podemos darnos cuenta que la tinta fue descargada en inicio hasta este lugar. Es por el grosor que tiene el rodillo. Posteriormente a esto nos damos cuenta que ya empieza a debilitarse la descarga de tinta. Por tanto, si yo tengo una placa superior a este tamaño y empiezo a pasar en otros lados, no estoy entintando. Lo que estaré haciendo es simplemente dejando algún rastro de tinta, mas no dejando el nivel de tinta que requiero. Por tanto, yo les invito a que siempre nos fijemos cuál es el grosor que tiene nuestra herramienta y hagamos una primera prueba, como en este caso, para darnos cuenta de cuál es el rango que tengo de descarga de tinta. A partir de allí es mi responsabilidad el estirar la tinta, que es algo distinto, ¿sí? Estirar la tinta para lograr que todo este espacio que me dio de descarga se vaya complementando a otra parte de la placa, ¿sí? Y posteriormente volver a tomar mi herramienta, volver a cargar de tinta y volver a pasar en otros espacios, pero siempre manteniendo la conciencia clara de que la herramienta no tiene tinta todo el tiempo, sino que si ya se descargó, es importante que ahora yo proceda a realizar una nueva carga para poder contribuir al buen entintado de mi placa. En ese sentido, hablar de la importancia también que tiene la conservación del caucho con el que estoy entintando. A veces consideramos que para que me salga mi estampa de pronto con mayor carga de tinta o más nítida, tenemos la creencia de que porque le cargo de excesiva tinta al rodillo, voy a conseguir un mejor resultado. Y ese es un error muy grande. Tanto la característica o textura que tiene la tinta, más la propia textura de la tinta en sí, ¿no es cierto?, junto con la del rodillo o la del caucho, tienen que dejarnos una textura terciopelada en la placa y que posteriormente la combinación de esas tres texturas que voy a nombrar ahora, la tinta, el caucho del rodillo más la textura del papel, se combinen y nos permitan tener
un entintado hermoso ya como estampa, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia siempre, mientras estamos trabajando en procesos de entintado de la placa, pues vamos a conseguir que nuestra silografía, que nuestra linografía, que cualquiera de esos procesos que nosotros estemos trabajando salgan de la manera adecuada. No nos dejemos llevar simplemente por la emoción de cargar tinta. Hay que respetar la condición propia de la herramienta que tenemos y hacer que siempre vaya en capas delgadas. Es decir, una capa en la que yo pueda ver que en mi rodillo existe una distribución equitativa de la tinta y que cuando yo traslade esa tinta al soporte, note que hay transparencia, ¿no? Y entonces vamos a ir intintando capas por capas, es decir, voy a ir cubriendo de a poco, siempre con el compromiso de ir estirando la tinta, ¿sí? Hasta que éste se encuentre igual en toda nuestra placa. Entonces, cuando hayamos logrado ese objetivo, estaremos listos para poder proceder a realizar el proceso de impresión. Mis queridos amigos, estas recomendaciones son siempre muy válidas e importantes. No importa si estamos empezando en el mundo del grabado o si ya somos grabadores. Debo a bien decir que he visto en algunos videos o tutoriales que existen en las redes en donde se carga de manera excesiva al rodillo. A veces le cogen de la misma tina de tinta y arrastran, ¿no? a la tinta hacia la mesa. Eso no es lo adecuado. Lo adecuado es trazar una línea de tinta y empezar a estirar para que se nos vaya cargando en una superficie delgada, ¿sí? Todo el espesor de nuestro rodillo. Así contribuimos también a conservar los elementos que estamos teniendo como herramientas de trabajo y que pues nos sintamos siempre al final a gusto con el trabajo realizado. Mis queridos amigos, termino en esta ocasión con este video. Como les decía, es el último que realizo en relación a reflexiones en torno a esas características básicas, pero que al ser básicas significan que deben tener una reflexión muy profunda para el buen resultado ya de trabajos más elaborados, ¿no es cierto? Sin un buen entintado no voy a tener una buena estampa. Sin manejar bien un tórculo no voy a tener una buena estampa. Sin entender el funcionamiento de un cartón o de un fieltro no voy a tener una buena estampa. Sin ir entendiendo cómo debo ir manejando los procesos de entintado por capas, si no aprendo a estirar la tinta, si no consolido bien la tinta, no voy a obtener un buen resultado. Por tanto, muchos trabajos que tienen una calidad manual de oficio en la placa pueden verse disminuidos al momento de realizar la impresión. Mis amigos, un abrazo fuerte, siempre con el anhelo de continuar aportándoles a ustedes más en estos procesos de trabajo creativo y de creación en el mundo de la gráfica.